privilegio es poder adorar a Dios juntos. Hay muchas comunidades alrededor del mundo que darían muchísimo para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí cada semana o incluso durante la semana. Qué privilegio que es estar juntos en la casa de Dios. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos disfrutando del libro de Romanos? Hemos estado haciendo esta serie en el libro de Romanos. ¿Verdad que es un libro precioso, increíble? Puedes pasar toda tu vida estudiando solamente este libro. Hay mucha profundidad y muchos conceptos profundos y ideas y escrituras y explicaciones sobre el poder de la voluntad, de la sangre de Jesús, del propósito de Dios. La semana pasada estábamos en Romanos capítulo 6. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Puedes leerlo online si no lo has podido escuchar. John compartió en Romanos capítulo 6. Habían 2 puntos que se destacaron en mi corazón cuando le estaba predicando. El primero fue la santificación, el espíritu, empoderación y transformación. La segunda cosa que él dijo, que va muy bien para el mensaje que vamos a hablar hoy, el problema es si entendemos nuestra identidad de resurrección. Eso es una frase muy bonita. ¿Tú entiendes esto? Que tú tienes una identidad en Cristo, que es una identidad resucitada. No está basada en tu vida pasada, en las cosas que tú solías hacer, sino está basada en su gracia y en su amor, y en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y su mano está en tu vida y te está tocando por una razón. Él te ama y por eso te ha traído aquí con un propósito y con una razón. Amén. Así que estamos aquí hoy y necesitamos reconocer que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, él está hablando a una iglesia que está luchando con este concepto, con lo que significa ser cristiano, con lo que significa, qué significa esa identidad resucitada que es la que Dios nos está llamando. Y si lo mismo miramos en el libro de Romanos, vemos que él empieza el libro de Romanos con esta frase en Romanos 1:7. Gracias a vosotros. Si lo veis a través de las Escrituras, vemos en muchas de sus cartas esa frase, gracias a vosotros. Y él finaliza el libro de Romanos y muchas otras cartas diciendo que la gracia sea a vosotros. Así que mientras que miramos a Romanos capítulo 7, que tiene que ver con la ley, me gustaría que tu espíritu pueda captar esto, que la gracia es mayor que la ley. Si estás tomando notas, que te animo a que lo hagas, puedes apuntar gracia, luego el símbolo de mayor que la ley. Es mayor que la ley. Que la gran gracia esté con nosotros. Amén. En esa iglesia en Roma, había una mezcla de no judíos y gentiles. Judíos y gentiles, gente que venía de un contexto judío y otros que venían, como muchos de nosotros, de un contexto gentil, que significa que no venían de la tradición judía. Y en esa iglesia había luchas sobre qué significaba, cómo encaja la ley de Moisés en la vida cristiana. Y algunas personas incluso decían, mira, tienes que seguir a la ley y seguir a Jesús. Y había unas enseñanzas e influencias. Decían que necesitáis ser circuncidados y seguir los principios judíos. ¿Cuántos hombres seguirían a Jesús si tuvieran que ser circuncidados hoy? Todos los hombres van a decir, uy, no, gracias. Pero la iglesia del principio estaba luchando con esta identidad resucitada. ¿Qué significa?
Y para entender el contexto, los judíos, el pueblo llamado de Dios, su identidad y su andar con Dios estaba totalmente conectado con dos principios. Uno, ese era el linaje de Abraham. Era tenían una herencia física, un linaje físico que llevaba a Abraham durante muchos años, de hecho 2000 años. ¿Algunos han visto estas páginas web de genealogías? Incluso puedes enviar una muestra de sangre para ver cuál es tu origen y cuál es tu herencia según tu genealogía. Otras personas pueden ver de dónde vienen los padres, etc. Pero de una genealogía de 1000 años es muy extraordinaria. A veces sabemos como máxima 2, 3 generaciones o incluso 5, pero los judíos podían saber cuál era su genealogía desde hace 1000 años, desde Abraham. Y esto era una fuente de su identidad. Y otra cosa que era fuente de su identidad era mantener la ley que Dios les había dado a través de Moisés, el profeta Moisés. Y esto habían pasado cientos de años antes de Jesús. Cuando Dios habló a Moisés, sabemos la historia en el Éxodo, que Moisés les dio la ley a Moisés. Incluso a veces tenemos imágenes, ¿no? Como estas. Esto es un actor de una película. Es una muy buena película, os lo recomiendo. Y aquí vemos la ley escrita en estas tablas. Si vamos a Éxodo capítulo 20, vemos que se escriben los 10 mandamientos. ¿Alguien me puede mencionar alguno de los 10 mandamientos? ¿No matarás? ¿No mentirás? ¿No robarás? Honra a Dios. Honra a tus padres. Sabemos cuáles son, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero Dios les dio a los judíos los 10 mandamientos y también les dio unas leyes morales y ceremoniales de cómo vivir la vida. Y estas se expandieron a lo largo del tiempo. Y algunas de estas leyes se convirtieron en algo muy importante. Y este es el contexto para los judíos. Es que era vitalmente importante para ellos que ellos aplicaran estas leyes. Así que cuando venimos a Romanos capítulo 7, vemos que el apóstol Pablo, el intelecto del tiempo, él les explica cómo la ley se encaja en el mensaje del Evangelio. ¿Estamos bien? ¿Estáis conmigo? Muy bien. Orando sobre el capítulo 7 es increíble, pero también orad por mí, porque hay mucho en este capítulo. Este es un resumen, mientras que yo estaba orando, este es un resumen de algunos de los temas principales en el capítulo 7. El primero de todo es como la muerte del marido en un pacto matrimonial es al final de las obligaciones hacia la mujer. De tal forma, la muerte de Cristo es el fin de vivir bajo la ley de Moisés. ¿Entendéis esto? Número 2. La ley de Dios es buena y es santa. La siguiente cosa que vemos en Romanos 7 es que la ley de Dios ilumina el pecado. Es una luz donde ilumina el pecado y saca a relucir el pecado. Cuanto más brilla esa luz en una sala oscura, cuando vemos más las cosas feas en la sala, ¿verdad? Lo siguiente que vemos en Romanos 7 es que hay un conflicto entre la gracia y la corrupción en el corazón de los hombres. Y finalmente, esa es la cosa final que veo,
es que el poder humano no es suficientemente fuerte para conquistar el pecado. Así que mientras que vamos a profundizar en Romanos, vamos a ver estas cosas juntos a la pregunta, que es el título de mi mensaje, que es ¿qué pasó con la ley? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Tu palabra está viviendo de forma poderosa en cada alma. Y va profundo y discierne nuestros pensamientos. Pido que tu palabra sea mostrada aquí en cada corazón, aquí, que tu palabra sea preeminente, que tu palabra se mantenga, que tu reino sea establecido, que tu voluntad sea hecha aquí como también se hace en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Dios os bendiga. Vamos a hacer esto. Primero de todo, cuando hablamos de la ley, quiero compartir con vosotros que nuestra relación con la ley puede ser una paradoja. Por un lado, amamos la ley. Si alguien roba a alguien de ti, ¿verdad que vas a gritar por justicia? Y entonces decimos, sí, me gusta la ley. Voy a llamar a la policía porque necesito justicia. Pero si estás en el lado incorrecto de la ley, quizás quieras huir de la ley, porque has roto la ley. Así que tenemos una relación compleja con la ley, que puede ser paradójica. De la misma forma, lo que vemos es que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios del orden, no el Dios del caos. Él es el Dios del orden. Y lo vemos eso en su naturaleza, en la creación. Vemos que hay leyes naturales que subyacentes al universo. Hay leyes intrínsecas que los científicos han descubierto y que están tan finamente equilibradas y que permiten que la vida exista como la vemos. Y esto lo han descrito los matemáticos, como por ejemplo la ley de la gravedad, las fuerzas electromagnéticas, fuerzas nucleares. Si estas fuerzas se mueven un poquito, la vida tal y como la vemos no existiría. La vida no sería posible. Si algo de esto estuviera ligeramente cambiado, en cambios muy, muy pequeños en estas leyes, entonces el universo no se podría expandir o se colapsaría en sí mismo. Las estrellas no estarían allí brillando y las galaxias no existirían. Entonces la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, no existiría. Y vemos que, de hecho, la creación en sí misma apoya a estos seres humanos como nosotros, que somos complejos y racionales. Precioso, ¿verdad? Porque el Dios es Dios del orden, Dios del universo, y Él tiene todo en su lugar. Paradójicamente, también vemos que hay caos. Que hay caos en la creación. La creación hace cosas que nosotros no entendemos. Y de hecho en nuestras propias vidas también lo vemos. Es alrededor de nosotros que la vida, el mundo no está yendo a mejor. La humanidad no está mejorando. Todavía hay guerras, todavía hay abuso, todavía hay hambre, todavía hay todo tipo de cosas. Y la creación en sí misma, vemos la segunda ley de la termodinámica. ¿Quién sabe cuál es? No sabíais que veníais a una clase de física, ¿eh? Pero es importante, porque tiene que ver con la ley. La segunda ley de la termodinámica dice esto. Sin una fuerza externa, la naturaleza de toda la esencia y de la materia es que viene de un estado de orden a un estado de desorden. A corrupción, o podemos decirlo de otra forma. Esto es un problema masivo para la evolución. Así que, como vemos, esta corrupción que funciona en la naturaleza lo reconocemos como una fuerza inmutable que no podemos cambiar. Tenemos imágenes de una nectarina. ¿Alguien que está hambriento aquí? No te preocupes que no tardaremos mucho.
No es la época de nectarinas, pero bueno. Es una nectarina preciosa. Pero si tú dejas esta nectarina en tu mesa, en un bol, y después de un par de semanas se va a ver así. No queremos comer eso, ¿verdad? No te recomiendo que comas algo así. ¿Qué es esto? Esta es la corrupción en la naturaleza, que está a todos lados, seas o no cristiano, da igual. Es una ley inmutable que sucede y las cosas tienden a ir al caos y no van hacia el orden. Quiero presentarte que esto es lo mismo que la ley del pecado que está trabajando en la creación. La creación en sí misma está esperando por la revelación de los hijos de Dios. El propósito de Dios y el plan de Dios con rescatarnos no es solo revertir esa corrupción, no es solo traer una nueva forma política de verlo, una nueva ingeniería social o tener una mejor moralidad o reducir el carbono para que podamos salvar al planeta, que todo esto es bueno. No digo que sea malo, pero el plan de Dios es mucho más grande que eso. Él no está interesado en quedarse en la superficie del problema, sino que Él quiere ir directo al corazón de nosotros, sobre dónde estamos en cada momento. Y eso es porque su plan es una nueva creación. Es una nueva creación, ese es su plan. Una nueva forma de vivir. Una nueva versión de ti y de mí. Y cuando venimos a Cristo, eso es lo que significa ser nacidos de nuevo. Tienes que ser nacido de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a hacer una nueva creación en Él. Amén. Su respuesta al problema del pecado y de la corrupción es que la muerte en sí misma es morir para poder vivir. Este es mi primer punto, morir y permanece muerto para que puedas vivir. ¿Cómo podemos encajar todo esto? En Romanos nos dice que muere para que puedas vivir. Los judíos que amaban a la ley a veces estaban ciegos a la naturaleza de Dios y del propósito que Dios tenía con ellos. Ellos eran los misioneros originales que les puso su corazón en ellos y traerán su presencia y su salvación a todo el mundo. Pero Jesús desafía al pueblo y también nos desafía a ti y a mí a morir a nuestras antiguas maneras de hacer, a la tradición, a la apariencia externa y a la ley de Moisés. Había muchas cosas que tenías que hacer o no hacer para poder ser aceptado por Dios. Muchas cosas que tenías que traer y sacrificios. Muchas formas de vivir que tienen que ser conformes. Y en Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi primer pastor me enseñó, cuando hay mucha ley, hay pecado debajo de la superficie. Pero cuando hay mucha gracia y libertad y vida y el Espíritu Santo y el poder del Espíritu, podemos ver signos y maravillas. Pero tenemos que morir a nuestro pasado para que podamos vivir para Cristo. En Romanos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que de forma posesiva, nosotros somos justificados a través de este acto.
El acto que Jesús, a través de su cuerpo quebrantado, se llevó todas las iniquidades de este mundo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por vivir debajo de la ley? No hace falta. Jesús está diciendo, eso yo ya lo he gestionado. Yo ya me he encargado de eso. Y mi llamado para vosotros es que viváis unas vidas llenas del Espíritu Santo. En 1 Corintios, el apóstol les anima a que mueran cada día. Esto es santificación. ¿Os acordáis de la semana pasada que John dijo? La justificación es una vez por todas y la santificación es un proceso continuo en nuestras vidas. Así que vemos que la justificación a través de Cristo y la santificación, 1 Corintios 15, morimos cada día. Es un proceso continuo. Cada día tenemos que escoger a Cristo. Cada día tenemos que dejar a un lado las cosas del pasado y no vivir bajo esta tradición legal, de tradición de hacer las cosas, sino que voy a vivir debajo de la manera en la que Jesús nos pide vivir, a seguir a Jesús, seguir al Espíritu Santo, a lo que Él me está llamando a hacer hoy y cada día, de una forma, un proceso continuo cada día. Porque, amigo, para el cristiano la muerte nunca es el final. Voy a decir otra vez, la muerte nunca es el final. Para un cristiano la muerte, de hecho, es el principio. No podemos vivir una vida resucitada si no morimos antes, ¿verdad? Para ser resucitados significa que tenemos que ser levantados de la muerte. Es que algunos de nosotros tratamos de vivir una vida resucitada, pero nunca hemos muerto a nuestra antigua vida. Entonces, ¿qué estáis intentando resucitar? Tienes que morir primero para que puedas vivir. Así que déjame animarte. Tú has sentido que el Espíritu Santo te está llevando, te está animando a morir a algunas partes de tu vida, quizás una relación, un hábito, una forma de hacer algo. ¿Cómo enfrentas ciertas situaciones? La forma en la que tú respondes cuando alguien se enfada. La forma en la que tú respondes a un desafío del día a día. Si el Espíritu Santo te está animando a morir a eso, no es para hacerte daño, sino es para poder traerte a la resurrección, a la vida de resurrección. Una vida resucitada. Pero ayúdame con esto. Para empezar a ver esta verdad, necesitamos estar preparados para, primero de todo, ser ciegos. Para que estemos rodeados por la ley. Debemos estar preparados para ser cegados por su gracia. Cuando Esteban, el primer mártir, les tiraban esas piedras, y el Saulo estaba tan enfadado contra Esteban y quería matar y quería poner a la prisión todas las personas simplemente por seguir a Jesús. Y sabemos esta historia en Hechos, que él está yendo hacia Damasco para poder perseguir a los cristianos allí. ¿Y qué pasó? Es que la luz de un nuevo día, de camino a Damasco, si has estado en Siria, en el Oriente Medio, tú sabes que hace calor, ¿verdad? Estuvimos en Israel hace un par de años. Habían 40 tantos grados. Hacía mucho calor y el sol no podías mirarlo. Era tan brillante. Y Saulo estaba viajando y tiene este encuentro con Jesús. Y es cegado por la luz de Jesús, la luz de su gracia. Y se cae de su caballo y literalmente se queda ciego por 3 días. Entonces cuando Bernabé viene y le sana para que él pueda volver a ver. Entonces tú y yo necesitamos reconocer que necesitamos ir a este proceso
de humildad y de mirar a Jesús, y vas a ser cegado por su gracia. Él nos ciega a nuestras antiguas maneras de hacer, a nuestro pasado, a este encuentro, a este enfoque legalista de nuestras vidas que muchas veces tenemos, y nos dice: mi gracia es suficiente para ti, mi fortaleza es perfecto en tu debilidad. Amén. ¿Estamos bien? Así que número 2 es eso. Es reconocer y celebrar que la ley sirve a los propósitos de Dios. La ley sirve al propósito de Dios. Reconócelo y celebra que la ley sirve al propósito de Dios. ¿Qué pasa con la ley? Y la ley sigue siendo relevante porque sirve a los propósitos de Dios. Una vez me dijeron que a veces puedes entender los propósitos de Dios de esta forma. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como lo quiere, usa a quien quiere y no te pide permiso. Amén. Así que la ley es una de las herramientas de Dios para poner una luz en nuestras vidas. Es una luz para poder ver los pecados en nuestras vidas, para poder reconocer la necesidad de un Salvador. En Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Romanos 7:12 dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuál es el propósito? Si has estado... hace 2 años estuvimos estudiando el libro de Gálatas, y el Gálatas 3 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aleluya. Siempre es para traernos a Cristo. No es para vivir bajo la ley. No es para hacer cosas diferentes, otras cosas. Nuestro valor principal en esta iglesia es que somos centrados en Cristo. Así que siempre es una herramienta para traernos a Cristo. Es una herramienta para decir: Jim, he visto esta área en tu vida, y porque Dios está iluminando esa parte en tu vida, vuelve a Jesús. No para tener condenación o para hacerme sentir mal. Está trayendo esa luz para poder mostrar el pecado y poder volver a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En 1 Timoteo dice: según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué precioso! Así que finalmente, el último punto que quiero decir hoy no es el poder de nuestra voluntad, sino de su voluntad. Hay límites a nuestra fuerza de voluntad. Intenta orar y ayunar por unos cuantos días y vas a reconocer de que eres más débil de lo que crees. Y vas a reconocer de que puedo hacerlo cuando el Espíritu Santo me da la fortaleza. Puedes ayunar por días. Es posible. Tú reconoces de que no utilizamos su voluntad tanto como podríamos, pero nuestra voluntad no es suficientemente fuerte sin el poder. No puedes vencer el pecado, no puedes vencer el poder de Satanás. Tenemos que Jesús mismo responde a las tentaciones con la palabra de Dios. Cuando en Romanos 7 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién más ha experimentado eso? Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que Él me ha liberado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. ¿Quién de vosotros ha hecho resoluciones de nuevo año? Ya estamos en febrero. Quiero ver cómo van esas resoluciones de inicio de año.
El clásico que muchas personas hacen es como, nuevo año. Este año voy a ir al gimnasio. Quiero verme bien. Voy a ir al gimnasio y voy a empezar hoy, porque quiero tener estos abdominales de 6 de tableta de abdominales. Voy al gimnasio hoy. Y antes de que te des cuenta, te encuentras en el sofá poniendo la tele con una Coca-Cola, con unas patatas y chocolate y viendo Netflix. Así que querías hacer algo muy grande, muy bueno, pero de alguna forma tu carne siempre está en el camino, está molestando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos activar su poder en nuestra voluntad para que podamos hacer y ser lo que Dios nos ha llamado a ser? Te voy a decir que no es una lección fácil, pero es una lección que todos necesitamos aprender. ¿Qué significa aprender a cómo rendirnos? Rendir nuestra voluntad a su voluntad. Jesús también aprendió esa lección a sí mismo en el jardín de Getsemaní, que Él oró, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cómo hacemos eso? No es fácil. Porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos, en la forma en la que creemos que es correcta. Y Jesús te dice, no, yo soy el camino. Tú tienes que hacerlo a mi manera. Y si has estado con Dios caminando durante un tiempo, vas a ver que el Espíritu Santo y Dios son consistentes en decir, así no está bien, no, hazlo a mi manera. Así que la mejor forma en la que podemos responder es obedecer a Dios. Pero hay algo en nosotros, en nuestra naturaleza, que es lo que luchamos contra Dios. Luchamos contra Él. Pero amigo, no puedes luchar contra Dios. Él es mucho más fuerte que tú y que yo. Así que lo que Él dice, cómo se hacen las cosas a su manera. El mundo dice, lucha. Y Él dice, ríndete. El mundo dice, promocionate a ti mismo, consigue seguidores. Y Dios dice, humíllate a ti mismo. El mundo dice, mírame a mí. Y Jesús dice, mira al Padre. El mundo dice, toma el control. Y Jesús dice, sirve. El mundo dice, defiende tus derechos. Y aquí en Cataluña es injusticia a manifestación. Defender mis derechos. ¿Qué es lo que Jesús dice? Defiende al huérfano, defiende a la viuda. El mundo dice, si siente bien, pues solamente hazlo. Las marcas de deporte han creado toda una campaña de marketing alrededor de esto. Haz lo que te haga sentir bien. Y Dios dice, derrama tu vida para otros. El mundo dice, toma revancha. Y Dios dice, ama a tus enemigos. Cuando finalizamos en Mateos, dice, uno de los grandes abogados de este momento vino a Dios, intentaba como ver cómo salirse con la suya, pero nadie es suficientemente inteligente como para intentar
engañar a Jesús. Y Jesús, puedes intentarlo, pero no va a funcionar porque eres más listo que nadie. Y este hombre le dijo, Maestro, enséñanos, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió, este versículo famoso que dice, todas las leyes y los profetas han hablado sobre esto, ama a Dios y ama a tu vecino, a tu alrededor. Sin el amor, seguir todas esas tradiciones, todas las leyes es irrelevante, porque Él es Dios. Y si no tienes amor, no tienes a Dios. Es imposible seguir a Jesús sin amarle. Así que mientras que finalizamos, hay una imagen que me vino a mí mientras que estaba meditando y orando sobre esto. Quizás te ayude, espero que haga. Si no lo hace, no te preocupes. Pero estaba orando y tenía esta sensación de que estaba volando en un avión. ¿Hay algún piloto por aquí? ¿Sí? Ah, genial. Estaba volando y podía ver esta vista preciosa, este cielo azul. Y de golpe, algunas de esas luces del avión empiezan a iluminarse. No, pero le pediría al piloto que lo explicara, pero bueno, hay estos botones y estas pantallas, se habla sobre la altitud, que muestra cómo está volando el avión. Y estas luces empezaron a encenderse. Y el avión empezó a perder altitud, poco a poco, pero de forma constante. Y más luces empezaron a encenderse. Y avisos y alertas y sonidos. Y estoy luchando con el control, pero el avión sigue cayendo. Y yo estoy intentando arreglarlo con los mandos, pero sigue cayendo. Y el Señor es como estas luces que se están encendiendo en nuestras vidas. La ley son estas luces que están diciendo, hay un problema, te estás cayendo. Tienes que hacer algo sobre esto. Toma el control, intenta solucionarlo. Pero la ley en sí misma no tiene poder para poder salvar el avión. Son solo esos avisos. En ese momento yo estaba teniendo con el Espíritu Santo. Sentí que me decía, mira el reto alrededor, ¿qué tienes detrás tuyo? Un paracaídas. Hay un paracaídas. Ponte el paracaídas. Ponte el paracaídas porque Dios te está llamando fuera de este avión. Este paracaídas es Jesús. ¿Puedes entender la analogía? Este paracaídas es Jesús. Y Él te está invitando a abrir la puerta. Puede hacer miedo y a tomar un paso fuera del avión. Ese paso de fe y saltar con este paracaídas puesto y saltar por la puerta. Y cuando lo hagas, el Espíritu Santo abrirá ese paracaídas y podrás caer y planear en el viento. Y Dios se va a asegurar de que tú aterrices en pastos suaves al lado de agua y va a preparar con ríos y va a preparar un banquete para ti y te va a ungir con aceite y vas a descansar contigo por el resto de los días. Amén. Vamos a ir a un momento de reflexión. Una o dos preguntas muy simples. ¿Qué parte de mi vida ilumina la ley? ¿Y cómo me anima el Espíritu Santo a morir para que pueda vivir?